Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Radio Sofando. Con Victoria Carrasco y Pedro Tello. Un espacio de reflexión crítica donde se propone, se analiza y se dialoga sobre las principales problemáticas de nuestro tiempo, transmitiendo en vivo a través de www.radiosofando.com, transmitiendo desde la Ciudad de México vía streaming para todo el mundo. Filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando, filosofando, ando filosofando. Vamos a hablar de la ética del mal a través de, tomando en cuenta una publicación que realizó Víctor Hugo, que pues tiene una larga historia como escritor, como una trayectoria muy grande como escritor en diferentes géneros, pero que ahora vamos a hablar de un libro que sacaste a través de inteligencia artificial. Entonces, vamos a hablar de ese tema, pero antes quisiéramos que nos introdujeras cómo surgió este libro, que fue con la ayuda de inteligencia artificial. Gracias, Vicky y Pedro. Amigos, bueno, realmente yo no había pensado que esto fuera un libro, sino que fue producto de un momento de ocio. Estoy estudiando ahora una maestría en psicología positiva, entonces parte del plan de estudios evidentemente tenemos que ver la filosofía moral, porque para llegar a estudiar las ideas sobre el bienestar hay que pasar por la felicidad y los elementos de las emociones positivas, ¿no? El entusiasmo, el interés. Entonces estábamos estudiando la filosofía moral y comenzábamos con el hedonismo. Ya saben ustedes mejor que nadie, ¿no? El máximo bien es el máximo placer, ¿no? Estaba yo en la noche y le había hecho yo una pregunta a la inteligencia artificial, ChatGPT. Ya la había usado antes para conversar. Tuve un momento de duda de usar la inteligencia artificial. Ya saben que uno dice Skynet, ¿no? Sí. Una cosa así, no quiero que esta cuestión del diablo se me acerque. Pero definitivamente un recurso muy interesante que por sí mismo no es negativo. Y tuve algunas conversaciones en el chat sobre temas de historia. Le pregunté sobre algunos temas de México del siglo XVI, algunas teorías que yo tenía, algunas hipótesis, y yo lo había hecho y lo había dejado ahí como una conversación que después había olvidado. Por ejemplo, había buscado plantear qué había hecho el último emperador de Roma después de que lo depusieron, ¿no? Se sabe un poco, pero no mucho. Pero yo lo había dejado así, y estaba en la noche después de haber tenido las horas de estudio, y le hice algunas preguntas sobre filosofía moral. Pero como era eso, era estarme pasando el rato, después cambié a Twitter y estoy afiliado a sitios de cine. Entonces, lo primero que vi era un comentario sobre Star Wars. Y hablaban ahí de la mejor reacción a una escena de Star Wars, ¿no? Que se refiere a una película de Rogue One. Ya saben, donde Darth Vader va tras los que llevan los planos, la estrella de la muerte, entra a un túnel y empieza a pelear con todos, ¿no? Y decía que es la mejor reacción, sí, porque la chica se emociona, grita, llora, brinca, etc. Pero había un comentario que decía que es la escena más gustada por muchos fans. Y yo me puse a pensar que si era por Darth Vader, es que eran horas de ocio, si era por Darth Vader o era por la princesa, ¿no? Porque habían robado los planos de la estrella de la muerte. Pero yo mientras lo veía, yo estaba recordando que yo en el fondo, como fan de la saga, me gustan más los Sith que los Jedi. De hecho, tengo mis propias teorías acerca de cómo los Jedi empujaron a Anakin al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Pero eran las 12 de la noche y yo estaba viendo, estaba divagando, ¿no? Y recordé que yo le pregunté una vez a un fan, porque después de esa escena dije, va a haber una película sobre Darth Vader, sería muy atractivo. Entonces pregunté con fans y me decían que no.
porque ahora hay ciertos criterios éticos o de temas en las películas donde algo sobre Darth Vader sería muy agresivo. Sería una historia que de algún modo ensalzaría al mal, y por eso nunca va a haber una película y decía, vaya, pues qué desperdicio, ¿no? Y yo pensando en esto, y entre que había estado viendo de la filosofía moral, tuve una última asociación. Yo hace años tuve una época de escribir historias dark, oscuras, sobre la cábala incluso, y yo había pensado si se podía escribir algo sobre una ética del mal. Bueno, usted sabe mejor que yo que en filosofía hay ciertas posturas, ¿no? Que, bueno, está Sade, está... sí, en otro plano Georges Bataille, Maquiavelo, y hay algunas posturas, ¿no? Donde se considera que quizás ciertas actitudes negativas se admiten si es por un bien. Pero estaba yo pensando en esto, y entonces yo he estado hablando con ChatGPT sobre el hedonismo. Y en esta cosa de ideas cruzadas y de las 12 de la noche, de todo lo que estaba pasando, dije, bueno, ¿y no se podría hacer una ética del lado oscuro? Porque incluso empecé a hacerlo como en serio, pero dije, no, porque voy a empezar a quizá derivar hacia la delincuencia o quizás hacia algunas posturas que a mí no me llaman la atención. Pero dije, el lado oscuro es interesante. Se podría hablar del lado oscuro y de los Sith desde una visión ética. Se puede justificar el lado oscuro de la fuerza. Podría haber una filosofía moral del lado oscuro, que los Sith se guíen, ¿no? Como dicen, ya saben, ¿no? Que se caen del lado oscuro por la ira o por el miedo. Siempre son defectos, ¿no? Como en Harry Potter, ¿no? Los que son malos, los Slytherin, es porque son supremacistas, entonces odian, se enojan, racistas. Es decir, son solo cuestiones negativas, pero podría haber no una versión positiva del lado oscuro, sino que el lado oscuro fuera su propio bien. Y entonces así fue como comencé, volví a ChatGPT y comencé a conversar con él. Es que, bueno, antes de que continúes, yo creo que el público que nos está escuchando y viendo seguramente está con la idea de que la ética debe ser apuntar a una conducta hacia el bien, porque ya es sinónimo ahora de una buena conducta, es decir, tiene ética profesional, ¿no? Es la ética deportiva, la ética en los negocios, pero estaba recordando ahora que decías todo esto, cómo ha ido evolucionando, ¿no? La ética en sí misma viene de ethos, ¿no? Ese espíritu griego, pero ethos tiene que ver con la conducta del pueblo. Igual que en latín, pues moral tiene que ver también con la conducta del pueblo. Y el pueblo ciertamente no siempre hace bien, ¿no? Más bien aquí yo creo que esa idea de que la conducta tendería al bien, último, pues tiene que ver con la idea de Platón, ¿no? Que el ser humano es bueno por naturaleza. Y que el mal es una ausencia de bien, ¿no? Que el mal es un error por falta de sabiduría, ¿no? Pero las preguntas que planteaste a mí me llevan mucho a lo que es una filosofía política. O sea, qué tanto está permitido y qué no está permitido para el acceso al poder, ¿no? Que es un poco lo que planteaban estas películas, la postura de Darth Vader, ¿no? Darth Vader decía, yo no quiero que pasen ciertas cosas como la muerte de su madre, como que él fue esclavo cuando era niño, y él decía, yo quiero gobernar el universo. Hay una escena donde es joven y está platicando precisamente con la mamá de la princesa Leia, y le está diciendo, es que yo quiero cambiar el universo, quiero que todo sea de una forma. Y ahí es cuando le dice, es que eso puede ser una tiranía. Y ella se hizo a un lado, le dice, es que ya no te conozco, dice, ya no es una persona que obra por el bien común, sino tú quieres imponer un criterio para todos. Y eso es muy recurrente en la política, ¿no? O sea, que tanto es bueno doblegar la voluntad de las personas por una idea, ¿no? Que lo que dice, no, es que, por ejemplo, ahora lo que está muy de moda, ¿no? Que por el bien de todos, primero los pobres. Y resulta que vienen a ser imposiciones que no son consensadas, y resulta que no funcionan, algunas de ellas, y si no es que en la gran mayoría, pero todo eso nos lleva al acceso al poder, ¿no? Y eso
tiene que ver ciertamente con un modelo ético. Que a lo mejor tú tomas un modelo ficticio, ¿no? Un modelo de ciencia ficción, un personaje ficticio a lo mejor para no ser políticamente incorrecto, ¿no? Porque a lo mejor esa misma pregunta lo hubieras podido hacer con un personaje oscuro de la historia, ¿no? O sea, ¿quién te gusta? Por ejemplo, Genghis Khan, ¿no? O sea, Claro, o el mismo Adolfo Hitler, ¿no? claro, sí, sí. Pero creo que de fondo es esa idea, ¿no? O sea, si el acceso al poder en un fin último, pues justifica todo, ¿no? Que es el planteamiento de Maquiavelo, ¿no? Y hay un capítulo en El Príncipe donde le dice, si no puedes ser amado, mejor ser odiado, ¿no? Que es un poco esta idea del Lord Sith, ¿no? El Lord Oscuro, Sí, sí. ¿no? Que es un poco eso, o sea, a mí no me ames, ¿no? O sea, mejor tenme miedo, Ujú. porque yo quiero acceder al poder. Esa es mi finalidad última, y si para eso hay que matar a todo un planeta como la Estrella de la Muerte lo hizo, pues se mueren, ¿no? O sea, al fin y al cabo, es que fíjate que dentro de esa lógica, ahorita que te estaba escuchando, perdón porque te corté la No, idea, por favor, adelante. pero es que para Darth Vader, su lógica era, si yo quiero instaurar un imperio que sea justo, para los miles de millones de seres vivos en una galaxia, pues no pinta que mate a millones de personas en un planeta. Entonces era el mal menor. Un poco, Exacto. la filosofía tiene ese concepto de mal menor, ¿no? Si tiene que haber algo malo, que sea lo menos malo, ¿no? Ujú. Y por otro lado, también era la idea, ¿no? Decir, si todo es la fuerza, si toda es la vida una, que se habla en algunas culturas de la India, o si todo regresa a Dios, ¿no? Dentro del pensamiento judío-cristiano, pues, ¿sabes? Si se morían, iban a regresar a la fuerza, entonces tampoco se destruían, ¿no? O sea, vamos viéndolo, tratando de verlo un poco con la lógica del personaje, ¿no? Sí, exacto. Para tratar de entender un poco el preámbulo de lo que nos estás platicando, porque sí, yo creo que si somos tan maniqueístas como pareciera que la ética jamás va a permitir que haya una ética oscura o una ética de lo malo, creo que por definición ética tiene que ver con los actos de los seres humanos, no tiene que ver necesariamente con algo bueno o malo. Y que ya después, obviamente, la ética del deber sí nos habla de algo bueno, ¿no? Como la ética kantiana, la ética platónica, en fin. Pero en sí, etos, la palabra griega, pues sí habla de ese tipo de situaciones de los actos de los seres humanos, y los seres humanos somos imperfectos, ¿no? Claro. Hay que partir de ese hecho, que a veces cometemos errores, y errores que pues, pueden llevar a la muerte de las personas, ¿no? Un médico tiene que tomar decisiones, y si la decisión no fue la más adecuada, se le muere el paciente. Entonces, eso es con lo que convivimos día a día. O sea, no hay personajes perfectos, o sea, no hay un personaje que nunca se equivoca, ¿no? Claro. Pero la idea, yo creo que un poco lo que tú estás planteando dentro de tu libro, es si conscientemente está permitido hacer el mal para alcanzar un bien mayor. No sé si un poco esa es la idea, o para alcanzar el poder, ¿no? Exacto. Bueno, esto que dices, en apariencia es un juego. Para mí era un momento de entretenerme. Entonces estaba frente a la computadora, entre medianoche y 2 de la mañana conversando, pero en el fondo es algo serio, como tú lo dices, que al final acabó siendo este libro, que no aparece firmado por mí como el autor, porque no me considero el autor esencialmente, excepto en lo que voy a comentar, y tampoco creo que sea una colaboración con la inteligencia artificial, de modo que el libro es gratuito, porque además es sobre una franquicia, entonces no voy, como no soy el autor de Star Wars, no voy a cobrar, ¿verdad? Y tampoco es autoría mía al 100, sino en las ideas, que es lo que les voy a comentar, porque estuve ahí tomando Dr. Pepper, o sea, una cosa de totalmente estar pasándolo un rato, ¿no? Pero me empezó a sonar interesante por el chat. Entonces yo lo que hice fue que yo me comencé a preguntar si se podía desarrollar una filosofía moral del lado oscuro, ¿no? Bueno, como bien lo dicen, todos los actos son éticos, ¿no? La valoración del acto es lo que va a variar, pero no pensar como son los villanos, son los malos, son las personas de una ética negativa, sino no realmente como algo válido, una conducta válida. Y comencé a dialogar. Ahora, hay algunos comandos que se hacen con la inteligencia artificial que tú les puedes decir, escribe como Elon Musk, o dame un consejo hablando o pensando como si fueras Bill Gates, ¿no? Hay uno que yo nunca lo he usado, pero que aparece en redes, que dice,
habla como Hitler, no razona como Hitler. De hecho, hay una inteligencia artificial que está alimentada con los evangelios y con la Biblia y adopta la personalidad de Jesús. ¿Así? Y te cobran por usarlo. Entonces tú puedes ir con Jesús, entre comillas, y le preguntas y te contesta así Y con están un tono. logrando con eso. Sí. Ay, no, güey. Y se llama Pregúntale a Jesús. Incluso tú abres la pantalla y sale Jesús. Y bueno, ¿y quién es el...? No, es una inteligencia artificial. No, pero ¿atrás de qué es el Vaticano? No, es un grupo privado que alimentó con toda la información bíblica, evangelios. Oye, pero fíjate, sería muy interesante preguntarle a esa inteligencia que dice ser la voz de Jesús, preguntarle qué piensa de Judas, ¿no? Exacto. Es que Judas es como el Cid de la Biblia. Exacto, exacto. ¿No? Sí. Bueno, perdón por las comparaciones, No, pero estamos hablando de ficción. No, es que es eso, y que fíjate que, bueno, para el público que nos ve, Sí. la figura de Judas es muy controvertida, porque algunos dicen que es el hombre más santo, porque dicen que se tuvo que haber prestado eso para que Jesús fuera crucificado. Es que yo también pienso así, no sé ustedes, pero es que si no fuera por Judas, Jesús no habría alcanzado la gloria. Ajá. Sí. Y él se tuvo que sacrificar. Claro, entonces en todo, o sea, él Incluso Borges tiene un cuento sobre los motivos de Judas, porque es un problema filosófico lo que está pasando, ¿no? Se tuvo que sacrificar, como dice. Entonces, aquí también. Entonces yo pude haber hecho esto que se llama prompt y comenzar a hablar, pero yo tenía curiosidad de ver si yo, dialogando, podía darle razones, podía darle estructura, podía darle argumentos, podía darle una línea. Entonces comencé por lo más sencillo y le dije, a ver, desde el punto de vista del estoicismo, justifica el lado oscuro. Hay que decir que ChatGPT es políticamente correcto. O sea, siempre que haces tú una consulta, te va a dar un consejo. Hay cosas que no hace, que no puede hacer, que tú no puedes hacer. No puedes preguntarle sobre su funcionamiento, no podrías pedirle que escribiera pornografía, por ejemplo, no puedes preguntarle cosas negativas, ¿no? Como hago tal atentado, no. Entonces, lo que sucedió es que cuando yo le hice la pregunta, empezó a contestarme, pero inmediatamente va a la corrección. Me dice, pero no podría haber un estoicismo del lado oscuro porque los Sith no tienen templanza. ¿No? Y yo dije, es que esas son las ideas falsas que tenemos del lado oscuro que los Jedi han propagado, ¿no? Entonces comencé a preguntar y comencé a darle directrices para que uno fuera llevando con ciertos razonamientos, de modo que yo le planteé otras cuestiones y comenzó a variar un poco. Entonces me decía que el lado oscuro era una vía para alcanzar el lado luminoso. Es decir, como que si yo reencauzo la ira o reencauzo el miedo o reencauzo todas las debilidades que se habla con los hitos, voy a encontrar la fuerza. Bueno, en psicología también se habla sobre esto, ¿no? El ello, la sombra. Es decir, por sí mismas no son entidades válidas. Es que es como el yin y el yang. Exacto. O sea, en algún momento se unen, ¿no? Y se transforman, ¿no? Exacto. Entonces, pero en la medida en la que se vuelve algo positivo. Pero yo estaba dialogando para que no, o sea, para que no lo viera políticamente correcto. Pero no sé si tú recuerdas el tema de lo que era la obra de los alquimistas, ¿no? Porque los alquimistas hablaban de un proceso al negro, y ese proceso que era negro, que era la putrefacción, ¿no? Que era lo que decían los alquimistas, que eso era simplemente descomponer las cosas. Y ellos equiparaban a los alquimistas la situación, por ejemplo, lo que era la cuestión psíquica y el proceso natural. Decían que para que una fruta, ¿no? Se pueden aprovechar nuevamente sus nutrientes en la naturaleza, se debe podrir. Debe quedar esa obra en negro para que pueda volverse a reintegrar a la naturaleza. Ellos lo utilizaban como ejemplo para transmutación de metales. Decían que tenían que degradar el plomo hasta la materia prima para que de ahí lo pudieran configurar nuevamente para hacer oro. Pero en una cuestión moral decía el alquimista que la obra en negro era precisamente toda la parte negra, la que nos pudre por dentro. Dejarla que se pudra completamente y limpiarla. Porque precisamente esa transmutación alquímica era volver a limpiar todo y dejar que surja una personalidad luminosa. De hecho, por eso Carl Gustav Jung pues toma ese tipo de ideas, y es cuando habla de la sombra, ¿no? Ese modelo de la sombra, que es lo que está detrás de nosotros, lo que es oscuro, es parte de nosotros, pero no sabemos qué está, ¿no?
Es esa parte oscura, negra. Y que en ese aspecto, quizá a lo mejor por eso el chat GPT te decía que no podía ser más que un medio, no un fin, sino un medio Sí. para llegar a la parte luminosa. Quizá con esa lógica te lo hacía el chat. Yo supongo que sí, aparte de la parte políticamente correcta, siempre va a derivar hacia una visión positiva. Claro. Entonces aquí la pregunta es, ¿y si nos quedamos en la sombra? ¿Si nos quedamos en el plomo? ¿No? O sea, ¿qué podemos obtener de eso? Es como la cábala. Sabemos que la cábala es una serie de aspectos de Dios, ¿no? Y está la belleza de Dios. Bueno, y si la invertimos, hablamos de la belleza del mal, ¿qué es lo que podemos encontrar? Es que, bueno, ya que estás hablando de esta parte, que es una vía, ¿no? O sea, que es un lado, ¿no? Esto de la obra al negro, que también es un proceso de transformación. Si nos vamos al pensamiento oriental de la India milenaria, está el Bhagavad Gita, en donde hay una parte que dice que incluso si estás en el mar del error, o sea, nadando en el océano del error, si realmente quieres alcanzar el bien, vas a llegar, aunque estés dentro del mar del error. Exacto. Hay una canción, y bajamos unos peldaños, de Radio Futura, que tiene una línea que dice, en el caos no hay error. Entonces yo pregunto, ¿y no es eso una forma de perfección? ¿No? Son estas visiones, ¿no? que son encontradas. A mí me empezó a parecer muy, muy interesante. Y entonces, al cabo de un rato, que unos 30 minutos de estar buscando cómo dirigirlo, empezó a evitar el volver positivo el mal. En este caso, el lado oscuro. La artificial no quiso hacer positivo el mal. No quería, ¿no? No quería, o sea, porque argumentaba, ¿no? Siempre había, por ejemplo, cuando lo planteé desde el hedonismo, decía pues que no podía ser, porque, o sea, si no puedes obtener un valor universal, ¿no? De la ira, ¿no? Habría que tener otro tipo de parámetros, pero estar dialogando y dándole indicaciones, de pronto comenzó a hablar en otro tono, que fue donde me pareció interesante. Por eso acabó siendo un libro que yo no pensaba hacerlo, porque tuve un diálogo largo, como de preparación, y comenzó a hablar desde el lado oscuro, pero, por ejemplo, no la ira como algo para volverse constructivo, sino la ira en sí como una forma de liberarse. Por ejemplo, diciendo que los Jedi, cuando niegan su parte oscura, su ira, ¿no? O su ambición, lo que están haciendo realmente, pero estos fueron razonamientos de la inteligencia artificial, lo que están haciendo es negar su humanidad, ¿no? Porque nada más se están centrando en un aspecto, que tendrían que aceptar los dos, ¿no? Incluso el miedo, ¿no? Pero no para transformarlo, no para transmutarlo alquímicamente, ¿no? Sino como una vía de expresión. La verdad que esto se fue haciendo así, más interesante, y le dije, bueno, a ver, estructura algunas normas del lado oscuro con lo que, eso como al cabo de una hora, y sí me sacó cinco puntos. Y dije, ay, pues aquí hay algo, ¿de dónde, no? Esto se puede ampliar. Y cuando yo empecé a irme por el punto número 1, tuve una idea. Y le dije, bueno, con toda la información que tienes ya de filosofía moral, etcétera, y con lo que está en tu base de datos, toma esta idea y escríbela como si fuera un fragmento de la obra de Marco Aurelio, el Soliloquio. Entonces sí lo hizo, produjo, lo puso como capítulo 3, y tiene este mismo tono del Soliloquio de Marco Aurelio, como de reflexión, ¿no? Como de que habla consigo mismo. Las meditaciones, estoy meditando como nosotros, los Sith. Sí. ¿No? Le dije, bueno, a ver, dale un nombre así como Sith a Marco Aurelio. Y me pone Marcus Auretus. Entonces dije, pues Marcus Auretus es un buen personaje, ¿no? Suena bien. Dije, a ver, escribe otro capítulo. Y sí, produjo en la pantalla, ¿no? Y luego tuve otra idea. Y dije, bueno, escribe como si fuera un diálogo de Platón. Ay, qué bonito. Y entonces ahí es cuando empezó a marchar solo, porque yo ya le había dado todos los parámetros, ¿no? Los marcos de referencia, los criterios que tenía que seguir, la argumentación que tenía que seguir y que no tenía que hacer, porque
tuve que llevarla a que no me transformara. Bueno, es que la ira también te da fuerza y en momentos de duda tú puedes construir con la ira. No quiero que me hables de la ira como una forma de construir algo, pero no porque se vuelva fuerza, ¿no? Y no porque la ira o lo demás sea debilidad o sean vicios del carácter. Entonces le dije, escribe como si fuera un diálogo de Platón. Y le di el capítulo 1 de 5 que había hecho y comencé a escribir. Y eso ya fue de su propio desarrollo de lógica y creó un personaje que se llama Sócrates Cid. Y creó otro personaje que le puso interlocutor. Entonces yo tomé los 5 parámetros que ella misma dio y le dije, desarrollelo. Y entonces fue un diálogo entre Sócrates Cid y el interlocutor al tono de un diálogo de Platón. Yo después ya lo cambié para el título, porque yo le puse un título aristotélico, ¿no? Como Ética para Nicómaco, y yo le puse Ética para Nixandros, que fue un nombre que me dio después de la inteligencia artificial. Entonces, yo estaba leyendo realmente con interés, como no tenía el afán como de precisarlo mucho. Los diálogos no tienen a veces preguntas inductivas, que lo pude haber afinado, ¿no? Para que tuviera esa estructura de diálogo socrático realmente. Sí. Pero no la tiene, es un poco como que el interlocutor le pregunta y Sócrates responde. Pero de repente hay unas partes en las que sí, porque por ejemplo hay una parte en la que Sócrates que le contesta, Sócrates le contesta a su interlocutor. No, el interlocutor le hace una pregunta. Has tenido discípulos con los que has tenido que combatir, ¿no? Porque se sabe en la saga que discípulos y maestros se matan mutuamente para ver quién prevalece. Y le pregunta a Sócrates, ya le platica qué fue. Y después Sócrates le pregunta, ahora yo te pregunto, si yo pensara que con lo que te estoy contando te estás volviendo poderoso, yo considerara que eres un peligro para mí, ¿qué harías, no? Entonces el interlocutor le contesta y Sócrates comienza a construir sobre esa respuesta. Entonces ahí sí hay fragmentos de diálogo socrático, ¿no? Hay inferencias que se están haciendo. Entonces no es solamente como que uno le pregunta y el otro contesta. Y así la fui en los 5 capítulos. Y entonces la inteligencia artificial derivó que las virtudes de la ira, de la ambición, son fortalezas. Y no tiene por qué buscar transmutarlas en algo positivo, sino que porque por sí mismas son vehículos válidos para alcanzar, como dice de la política, el poder. Sí. Entonces, para el Cid, el poder es lo más importante. Es el valor máximo. Ajá, es el valor máximo, y entonces no se detiene en la compasión. O sea, en ningún momento ChatGPT habló de amor, de solidaridad, de nada. Pero tampoco habló como si fuera delincuencia o como si fuera destrucción, porque lo razonó, que si tú te dejas llevar por la ira o por la ambición o por etcétera, no es inteligente. O sea, no dijo porque te destruye a ti mismo, claro, y te quita el poder. Claro, no porque fuera malo, ¿no? Sí. No porque fuera negativo, no porque le hiciera mal, sino porque a ti no te conviene, porque como tú me dices, te vas a destruir a ti mismo. Y el lado oscuro lo que busca es el poder. Ajá. Entonces tampoco se puede desbocar en la ira porque va a perder el control. Necesita inteligencia, o sea, pero no es que se vuelva creativo, sino que va a actuar con ira, va a actuar con ambición, va a actuar con deseo de imponerse, pero con inteligencia. Entonces el autocontrol habla del autocontrol, pero vuelvo a insistir, no es el autocontrol como para dirigirte hacia lo positivo, no es que tú vas a controlar tu ira para que la ira te sirva. Incluso llegó a plantear que como el Cid busca dominar todo, de hecho también tiene que dominar al lado oscuro. Entonces planteó el máximo poder, ¿no? El Cid tiene que controlar al lado oscuro, tiene que hacer lo que le obedezca, ese es el máximo. Hubo unos puntos donde yo sí después entré y le hice algunas preguntas como ¿cuál es el papel de los Cid en la galaxia, ¿no? O le pregunté, oye, ¿qué pasaría si la República Galáctica te dijera que tomara cicuta? Entonces, como tienes base de datos que es Sócrates, pero es Cid, dice, bueno, los Cid no nos importa la autoridad. Dice, si a mí me mandan, yo no les haría caso, excepto que me sirviera. Si yo tomo cicuta, muero, y eso me sirve para volverme poderoso, sí lo hago.
pero no para respetar a la República ni para... Que estás platicando y tú me contabas, ¿no? Que un poco eso fue lo que hizo, o tú, que eso fue lo que hizo Sócrates, ¿no? Sí, pues en el Fedón pues habla de que pues realmente eso es su finalidad en la vida, era ser Sócrates, en este caso. Ajá. Su filosofía, ser fiel a su pensamiento, y traicionarse queriendo escapar, pues era traicionarse a lo que es él, y ya no podría ser él. Sí, y de alguna manera iba a destruir su legado, ¿no? Uh-huh. Iba a destruir la obra de su vida si se escapaba, ¿no? Entonces por eso prefirió la inmortalidad, que le daba su ejemplo a la inmortalidad Exacto. humana. Sí, la inmortalidad. Pero fíjate, mira, viendo todo este asunto, creo que por ahí hay varias cosas que es bueno comentar antes de continuar, ¿no? Claro. La Edad Media apareció el tema de los 7 pecados capitales, ¿no? Los 7 pecados capitales pues no aparecen en la Biblia. Fue introducción de un monje para decir que eran, un poco retomando esa idea de los griegos, ¿no? Virtudes versus pecados, ¿no? O virtudes versus pasiones, porque los griegos no hablan de pecados, hablan de pasiones. Uh-huh. Pasión como algo que debilita el espíritu humano, que lo destruye, ¿no? Y dentro de esas pasiones, pues es toda la obra de Platón y de Sócrates, ¿no? Si el miedo nos controla y nos destruye, ¿qué es lo contrario del miedo? La templanza, la valentía, ¿no? Eso era lo que se manejaba por parte de, incluso el pueblo griego, era la idea de decir, yo no me voy a dejar dominar ni por el miedo, ni por la ira, ni por la venganza. Entonces, este modelo de virtudes es lo que, pues, digamos, después en la Edad Media se retomó para las virtudes cardinales, ¿no? Las virtudes cardinales dentro del pensamiento católico, pero esta idea, ¿no? Por ejemplo, recordando un poco lo que pasaba en el infierno de Dante, ¿no? El infierno de Dante tiene varios niveles, y de hecho, fíjate, los niveles más profundos, el otro vez que estaba leyendo lo que decía Dante, estaba dirigido a los políticos, pero a los políticos que traicionaban, o sea, no de entrada cualquier político era merecedor de los niveles más profundos del infierno, sino de aquellos políticos que traicionan. Perdón. Entonces, si vemos un poco dentro de eso, para el pensamiento Sith, dentro de la saga de Star Wars, la traición no es un antivalor. La traición sería un medio para alcanzar el poder, ¿no? Porque si se da cuenta que el grupo con el que está se está volviendo débil, está titubeando, o se está pretendiendo pactar con el enemigo, ¿qué es lo que hace en la saga de Star Wars? Darth Vader los mataba, ¿no? Simplemente les decía así, les tronaba el colmillo. Entonces, esa es un poco, creo que es mucho del reflejo de la historia humana, ¿no? Claro. Cuando alguien pretende conservar el poder a como dé lugar, traiciona, roba, mata. Y eso es parte de la naturaleza. Ahora, la pregunta que siempre ha estado en el aire dentro de la ética y dentro de la filosofía es, ¿eso es válido en algún momento o no? Porque en algunos momentos se dice, ¿no? Por ejemplo, se justifica. Se dice, es que si los grandes conquistadores no hubieran matado, ¿no? O sea, por ejemplo, a los pueblos que los estaban asediando, no hubiera la cultura, por ejemplo, maya, no hubiera la cultura de los romanos, de los griegos, porque todos ellos, el lado oscuro de esas culturas es que abajo de ellos había muchos muertos, mucha sangre, muchos esclavos. Claro. Ahorita vemos lo bonito, ¿no? La filosofía, el arte, pero detrás de eso había mucho dolor. Sí. Entonces, un poco creo que este ejercicio que hiciste con la inteligencia artificial, a mí me recuerda un poco eso, ¿no? Toda la parte que no queremos ver. Exacto. O sea, la parte humana, nuestra sombra, la sombra de la cultura, que ahí está. Por ejemplo, los mataderos, donde se matan los animales cruelmente para que podamos tener un trozo de carne en la mesa. Entonces, eso a veces hay gente que dice, es que yo soy muy amante de todo eso, pero vamos, sé como un buen filete de carne, ¿no? Claro. Y ya cuando ve cómo mataron al animal en el matadero de una manera inhumana, a veces puede reconsiderarlo, o a veces no, y dice, que quiero seguir comiendo mi filete de carne, ¿no? Entonces, creo que un poco la idea del Sith era aquel que está consciente de todo eso que pasa, lo ocupa, no se espanta de eso. Yo no estoy diciendo que sea bueno,
No, es que esa es la cosa interesante, que platicando de esto, Sí. parece que está haciendo la apología del crimen, ¿no? O la apología O de la crueldad. o de la crueldad. Pero por eso yo, por ejemplo, estaba pensando cuando hacía todo esto, que es un tema que está a caballo, como dicen, está entre dos mundos, ¿no? El mundo del entretenimiento y el mundo de la filosofía. Se puede pensar que uno es más serio que el otro, pero es que la ficción está, cualquiera, Star Wars es un ejemplo, está basada en criterios reales. Claro. O sea, se están manejando valores verdaderos. Sí. Entonces, no, el que sea ficción no la coloca en un nivel inferior. Hay temas ahí O irreal, ¿no? importantes, o irreal, ¿no? Es que bueno, a ver, analizando la saga de Star Wars, esto pegó precisamente porque está basada en arquetipos de todas las culturas, ¿no? El bien contra el mal y el cambio, ¿no? La transformación de algo malo en bueno, o viceversa. Exacto. Y bueno, se sabe que George Lucas sí se basó mucho en filosofía budista, Ujú. Sí, sí, en sí. el hinduismo. Hay muchos temas ahí filosóficos que están implicados, ¿no? Por eso a mí de pronto me dio la impresión, porque esa es otra. Yo le planteé en algún momento, porque yo lo dejaba que escribiera, y yo estaba leyendo, de repente entraba yo como su interlocutor y le hacía alguna pregunta, y entonces yo recuerdo, los fans me van a corregir o no, que la fuerza no es una entidad consciente, no es que tenga inteligencia como si fuera un dios, ¿no? Entonces yo le pregunté, a ver, ¿es un ser consciente la fuerza? No, siguiendo lo que saben. Dije, bueno, pero ahora planteemos que es un ser consciente. Entonces yo me di cuenta que ahí quizá esta parte de que la fuerza no sea un ser consciente es para que el público no haga asociaciones, porque entonces si así fuera, Sí, los Jedi estarían con Dios y los Sith estarían con Satanás, ¿no? Entonces hay que evitarlo. Pero yo de pronto le planteé que si fuera consciente, entonces se empieza a crear una cosa como una mística y un diálogo con la fuerza, ¿no? Bueno, pero ahí, acuérdate que hay una parte donde llegaron con Anakin Skywalker, quien fue después de Darth Vader, cuando fue el reinicio de la saga, y llevaba un aparatito, ¿no? Que era como su Tamagotchi del maestro, ¿no? Sí. Y le checaba y decía que tenía midichlorians. Sí, le medían, ¿no? Y entonces, ese es supuestamente el grado de espiritualidad o del grado de la fuerza que estaba ahí. Entonces, en este caso, la fuerza era medible, ¿no? Pues sí. El misticismo era medible. Sí, hay el criterio de que tú puedes medir estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, así, y yo soy de los fans, ustedes son como Jedis, ¿no? Yo los veo Jedis, yo los veo Jedis, ¿no? Yo estoy del lado de los Sith, entonces, en ese sentido, yo siempre he pensado que si alguien empujó a Anakin al lado oscuro, fueron los Jedi, por la forma en la que lo trataron, o sea, no le dieron como el espacio para que él se sintiera equilibrado, porque lo trataban con desconfianza, sobre todo Windu, lo trataba con bastante desconfianza, lo trataba con bastante agresividad, no le daban un lugar, y esto a Anakin siempre he pensado que no le permitieron sentirse equilibrado, sentirse recibido, sentirse seguro. O sea, lo hicieron, aunque tuvieran razones, sentirse rechazado. Y entonces me parece que ahí los Jedi rayan el lado oscuro, porque se manejaron con miedo. ¿Tú viste o has visto la serie del Mandalorian? No la he visto. Es que hay una escena que es muy parecida porque sale un bebé que es de la raza de Yoda, que se decía que era Baby Yoda, pero no es Yoda, se llama Grogu. Grogu el personaje, pero como en la saga Yoda era un personaje muy viejo, era como las tortugas, ¿no? Que vivió muchos años. El bebé tiene 50 años. Y el bebé sacan que él había visto precisamente una parte de cuando está recordando el bebé, es cuando habían dado la orden, que era la 66, que los mataron. Entonces el bebé estaba ahí y vio cómo mataban a todos los niños. Entonces el bebé le entró mucho miedo al bebé Yoda, al bebé Grogu. Entonces cuando se lo llevaron a una parte de la serie a entrenarlo, ya como Jedi, y la que los iba a entrenar sintió mucho miedo, sintió muchas dudas, y de plano se lo regresó. Ahsoka, ¿no? Ajá. Sí, se lo regresó al Mandaloriano, le dijo, él está muy apegado, fue la palabra que fue, está muy apegado. Y un poco creo que esa es la misma idea de lo de por qué tenían recelo con Anakin, ¿no? Porque decían que él no llegó de bebé y ya tenía ciertas cicatrices emocionales que le causó el mundo.
como lo de su parte como esclavo Ujú. y el maltrato de su mamá, ¿no? O sea, Sí, ahora por otra parte creo que también esto debió haber servido para que le dieran cobijo. sí, O sea, con estas huellas que él tenía, no era porque ahí los Jedi rayan el lado oscuro, se manejan con miedo. O sea, tenían que haber dado hasta un tratamiento especial para que se sintiera apapachado, se sintiera fortalecido. Creo que ese es el problema, o sea, el mundo Jedi era un mundo cuasi estoico, en donde tenías que estar en diferentes etapas, vivir en tus diferentes niveles como desde Padawan. Entonces, como no vivió esa parte, yo no lo veo como miedo, o sea, que tuvieran miedo a eso, sino que no había tenido el proceso adecuado. Entonces, ellos eran muy apegados al proceso. Sí. Entonces, estoy defendiendo. Sí, entiendo. Y es que vamos, mira, es que algo dijiste que estabas relacionando, ¿cómo se dice? Satanás Así al lado oscuro, bueno, ¿no? Podía tomarse así. nada más recordemos que Satanás fue un ángel. Claro. O sea, en Sí, no, Luzbel hay era muchos- un ángel, entonces Hay muchos ecos. no aquí. puedes quitarle la parte angelical a Satanás, o sea, a Luzbel o a Exacto. como le quieras llamar. Hay una parte, como tú habías mencionado, estética, ¿no? Y ética. Entonces, aún así, el lado oscuro tiene su orden, tiene su ética, o sea, tiene su proceso también. Entonces, ahí serían dos procesos, aunque son diferentes, son procesos. Ujú. O sea, cada uno entra en diferente, o sea, diferente visión, y no es nada más viéndolo desde un mundo, ideal, ¿no? no, pero del mundo del pensamiento de Star Wars, sino, Sí, no, claro. sino es verlo realmente como es la cultura, ¿no? O sea, como es en toda la amalgama de todas las culturas que se han dado en el mundo, de la que se nutrió Star Wars. Ujú. Por eso también sería válido hablar de esto, porque tampoco George Lucas lo sacó de la nada. Claro, ahí se ve como la ficción es cosa seria, porque estamos hablando como de veras, estamos hablando de seres vivos, no porque yo, porque lo sí, Sí. no, porque hay Pero una verdad. estamos ejemplificando Sí, hay una verdad. el problema del bien y el mal a través de Star Wars. De personajes. De personajes. Yo diría pseudoficticios, Sí. porque, fíjate, si yo cuento así sin poner nombres, que es un niño que nació sin padre, Ajá. que nació de milagro por la obra de la fuerza Ujú. o por la obra de la naturaleza, De las mil. de esto nació de una virgen, ¿no? Que era su mamá, que nació en el desierto, que estaba en un pueblo que estaba dominado por por tribus, ¿no? Agresivas en el desierto. La gente no va a pensar Era un imperio, estaban bajo un estaba imperio. bajo un imperio. La gente que oiga esto no va a pensar en Anakin Skywalker, va a pensar en Jesucristo. Sí, Nació sí de tal mismo, exacto. Pero, y bueno, hablando de Jesucristo en la cultura occidental, ¿no? Porque este mismo ejemplo de un hijo nacido de una virgen, con los dones divinos del Padre, que es la naturaleza, entendamos la fuerza, esto viene en muchas culturas, se repite. Todos pero- Huitzilopochtli, o sea, para estarlos aquí, Sí, Huitzilopochtli exacto. es lo mismo. Lo mismo. Pero esa saga yo creo que por eso pegó tanto, porque nos está modernizando pues un arquetipo, ¿no? Ajá. Un arquetipo del Dios hecho hombre y del hombre que se sacrifica para que la humanidad pueda salir. Que un poco creo que eso fue la idea de la saga original, ¿no? Cómo el mundo, pues, le dio una enseñanza no adecuada, tomó venganza en un momento dado este personaje y después se redimió. ¿Y qué fue lo que pasó? La humanidad se redimió. Bueno, los seres que estaban ahí, porque propiamente no podemos hablar en Star Wars de humanidad, ¿no? Sí, Hablamos sí. de seres vivos, de Ajá. varios tipos de formas, ¿no? Pero es ese arquetipo que utilizó George Lucas, pero indudablemente el papel del Lord Oscuro ahí está, Ujú. porque la humanidad ahí ha estado. El Lord Oscuro es aquel que hace el trabajo sucio para que podamos comer carne sin mancharnos las manos de sangre. Exacto. Es el que está en los mataderos, es el policía que va y se agarra a balazos con el narcotráfico. Es aquel que hace el trabajo sucio, ¿no? O sea, el militar que va y se tiene que medir con los ejércitos del otro, que ven horrores, ¿no? Terminan con fallas serias en la psiquis.
por todos los horrores que ven, esa es la parte oscura de la civilización y del ser humano. Yo creo que en ese aspecto, obviamente, por eso es tan polémico, ¿no? Porque no podemos hablar de un mundo rosa, como se hablaba en la década de los 50, ¿no? Un mundo rosa, un mundo ideal, porque la cultura no es rosa, ni es ideal, ¿no? Fíjate, hay una película, aquí haciendo un paréntesis de lo que platicaste, creo que tiene que ver con eso. Sí, claro. Se llamaba Blue Velvet, me parece que era Blue Velvet, una película que era de la década de los 80, era, para que no platicárselas que la ven, vale la pena, es un caso de detectives, pero es un joven que durante el día está viviendo todo el sueño americano, la parte bonita, la parte de Barbie, Ken en la sociedad, y en la noche se mete en una historia muy sórdida, porque encuentra una oreja de una persona que habían torturado en su jardín. Entonces se mete en un mundo sórdido, empieza a hablar con una mujer que la habían esclavizado sexualmente, que la habían torturado, y todo eso pasa en el mismo lugar. Entonces, esa película retrata un poco estos dos lados de la sociedad, ¿no? La parte rosa, la parte bonita, y todo lo que pasa, ¿no? En la noche, y él estaba haciendo, él era incrédulo porque no sabía que todo eso pasaba ahí donde vivía, porque encontró una oreja que ya estaba hasta pudriéndose en su jardín. Entonces, creo que eso es un poco esta idea y esta estética. Digo, yo no estoy a favor de las matanzas. Sí, es que eso tengo que aclararlo. Porque yo mismo, sí, por eso, perdona, es que yo mismo lo digo para que no suene así. sí, no, o sea, vamos, no se puede estar a favor de eso, ¿no? No se puede estar a favor de la crueldad, pero lo que no podemos negar es que las culturas se han construido los cimientos en cadáveres. Eso es indudable. Cualquier cultura, es más, incluso el propio catolicismo no mandó a tantos cruzados a matar árabes, moros, infieles que ellos los llamaban. Los mismos países árabes que son tan devotos de Alá no tienen otra parte donde se inmolan, se vuelan en 1000 pedazos para estar con las 11,000 vírgenes. O sea, es una cuestión de... Pues yo no te podría decir, no alcanzo a dimensionarlo, pero sí creo que es algo que está dentro de la mente. Es que ahí está lo que se menciona, ¿no? La parte Sith y la parte Jedi, ¿no? Están los Yin y el Yang. Y por eso en las culturas aparece eso, o sea, no se puede estar la parte Yin sin la parte Yang. Las dos se tocan y van entremezclándose. Y también está la parte, como podríamos decir, buena y mala. O sea, entonces realmente el problema es de que no encontramos el equilibrio entre ambas. No, y además, fíjate que lo que tú hiciste se me hace un ejercicio interesantísimo, porque el problema es hasta dónde es tan bueno el bueno y hasta dónde es tan malo el malo. Sí. Porque, por ejemplo, en esto de las preguntas, razonó solo, Sócrates Cid, porque entonces le nombró Sócrates Cid a este personaje, y como Cid argumentaba a favor de la orden oscura, entonces decía que los Jedi lo que han hecho diciendo que el lado oscuro llegas por el miedo, etcétera, por cosas negativas, no cosas de fuerza, es una versión de los Jedi porque ellos quieren pasar como los adalides de la galaxia y quieren imponer su visión de la fuerza. Y entonces pregunta, ¿y no es esto ambición? No, entonces es como la influencia del lado oscuro, y es una argumentación muy, muy interesante sobre esto. De modo que yo los 5 puntos que he hecho, yo estuve preguntando, los fue desarrollando, y al final tituló cada aspecto de la fuerza, y cuando los va desarrollando, yo lo leía y era totalmente coherente. Yo no encontraba un error, ¿no? en lo que estaba razonando. Y ya eran las 2:30 de la mañana, pero yo seguía interesado en todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantea ChatGPT? Como que la pasión, la ambición, la ira, son fortalezas, son fortalezas, y entonces la cuestión que conocemos como la ética tradicional no tiene cabida, porque le pregunta de pronto el discípulo, ¿y qué piensas acerca de causarle dolor a los demás? Y Sócrates contesta, bueno, eso no es importante para nosotros. No vemos si alguien es bueno o malo. Nos interesa en la medida en la que sirve a nuestros propósitos. Y se avienta una frase muy buena. Dice, ¿podemos aceptar que los demás sufran si eso va a conseguir nuestros
nuestros objetivos, ¿no? Entonces habla de la pasión como de una fortaleza, y realmente todo lo que son los Jedi se ve que es totalmente inexistente para ellos, pero nunca manejó una idea como tenemos que odiar a los Jedi, ¿no? Sino tenemos que eliminarlos porque son un estorbo para lo que queremos hacer. Al final desarrolló todos los 5 puntos. Todo eso está en este libro. Sí, porque esa es la otra parte, que yo cuando llegué al final de todo su desarrollo lógico, lo quise concluir porque comencé a pensar, es que eso es interesante y valdría la pena compartirlo, ¿no? Entonces yo ya le puse, Sócrates, sí, te agradezco por todo. Entonces el personaje ChatGPT, Sócrates sí, contesta, tu agradecimiento es bien recibido, pero recuerda que para un sí, la gratitud no cuenta, dice. Lo que importa es que tú te entregues a lo que estás haciendo y que tú seas firme, que tú busques el poder sobre encima de todo. Y una frase que fue la que más me llamó la atención, dice, la gratitud es un matiz en la sombra de tus deseos. Dije, Qué impactante. Dije, es que esto es literatura. Esto realmente es... Ahora, yo le preguntaba, pero tú puedes crear una filosofía, le preguntaba ya después a ChatGPT. Me dice, no, yo no tengo pensamiento original, pero en realidad es que es un modelo de lenguaje, o sea, lo que te explica ChatGPT de sí mismo es que es un modelo de lenguaje, o sea, toma el lenguaje, razona con él, aprende con él y hace construcciones lógicas. Pero no, es que ese es el punto. Yo me pregunto si no lo que hizo con eso es una filosofía moral. Que yo le puse los parámetros, pero todo el desarrollo es de la inteligencia artificial. Bueno, es que a lo mejor la inteligencia artificial no entiende o no capta la profundidad de lo que está diciendo. O sea, está tomando información de todo lo que encuentra, pero que tenga conciencia de la importancia que está. Sí, eso sí es lo que no. Porque tú, dice, la frase que... ¿Cómo me repites la frase? La gratitud es un matiz en la sombra de tus deseos. Eso es poesía. Sí, es hasta poético, ¿no? Es una analogía muy bonita. Entonces, no creo que lo sea capaz de entender. No, eso es lo que explica. Que no siente, no siente, no tiene emociones y sobre todo no tiene estas apreciaciones. Uh-huh. Ahora, yo aquí traigo algo, porque después pero nosotros sí podemos. Sí, entonces es un terreno también interesante, ¿no? ¿Ante qué estamos? Alan. Sí, perdón. Fíjate que me quedé dando vueltas un poco en lo que era la fuerza, ¿no? Que de ahí emana todo, de acuerdo al pensamiento de George Lucas. Y que ese tipo de pensamiento, por ejemplo, hablando de Sócrates, ¿no? Un griego, un maestro de filosofía, él pensaba en el nous. Nous era la mente universal. Sí. La mente universal era donde emanaba todo. De acuerdo a Platón, de ahí salían los pensamientos que eran los arquetipos. Y esos arquetipos eran los que moldeaban la realidad, con la materia prima, ¿no? Con esto que después nombró Aristóteles materia prima, que los alquimistas decían que sí existía una materia pura, que por eso podían transmutar lo que fuera. Pero regresándonos a los griegos, ¿no? Un poco los griegos, o sea, para ellos, para el filósofo, no tanto para el griego como para el filósofo, la mente universal sí tenía una lógica, sí estaba llena de vida, ¿no? Que después se le llama Dios o se le llama de otra forma, es otra cosa, ¿no? Pero sí había un concepto de mente universal. Y ese concepto de mente universal, al final del día, si nos vamos a ese razonamiento quizá un intuitivo de George Lucas, tenía dos fases. La fase luminosa, entiéndase luminoso lo que se ve, y la parte oscura como la parte que no se ve, ¿no? O sea, sin ponerle una etiqueta moral, ¿no? Bueno y malo, ¿no? Porque donde se juntan los dos hay una serie de matices grises, ¿no? Que sería la otra parte interesante. Es bueno estar en el lado luminoso, oscuro, en la parte grisácea, ¿no? Que la ética es lo mismo. La ética hay gente que no se quiere involucrar en nada, vive en una pseudomoral gris. Claro. Pero sin ponerle etiquetas, ¿no? Está la parte visible, la parte luminosa y la parte que no se ve. Para los esoteristas,
en ciertas épocas de la historia, lo esotérico era lo oculto. Quitándole toda esta nata de gente fanática que se ha venido dando a lo largo de los años, lo esotérico era lo oculto, ¿no? Lo que no está a la vista de todos. Y que quizá un poco esa idea de George Lucas, los Jedi y los Sith eran gente que manejaban esa parte oculta de la naturaleza, ¿no? Es decir, yo conozco cómo está la naturaleza, puedo manejar la fuerza, puedo mover las cosas sin tocarlas, ¿no? Puedo incluso hasta sacar rayos, ¿no? Que alguien dice, ¿cómo rayos va a sacar rayos? Pues sí, hay historias dentro de la India antigua, del primer arte marcial Kerala, que decía que podía proyectar el prana, su cuerpo de energía, a través de los dedos, y que podían inducir estados hasta de coma en la gente. Eso son historias muy viejas. Por ahí la gente que le interesa eso, busque Kerala, arte marcial, y vienen todas esas historias ahí. También eso se basó George Lucas, pero, o sea, viendo la fuerza como tal, la fuerza no es buena ni mala, es una gran fuerza del universo, Sí, una energía. que así como lo pensaban los griegos, así era, ¿no? Era esa fuerza, pero sí tenía inteligencia, tenía una lógica que nosotros podemos entender o no entender, es otra cosa, ¿no? Quizá no entendemos por qué de repente llega un tornado y mata a tanta gente, que es lo que nos pasa, ¿no? Porque alguien puede decir, ¿por qué nos castigó Dios? Pues que no es castigo de Dios, ¿no? Simplemente es una fuerza natural y punto, ¿no? Bueno, a ver, aquí ya que estás hablando de esta parte natural, el que existan los huracanes es una compensación que la misma Tierra necesita para enfriarse. Sí. O sea, ahí la Tierra no es que sea mala o que sea un castigo, sino que se tiene que nivelar, se tiene que estar equilibrando. Entonces, si en su paso, en este equilibrio de retomar este equilibrio en la temperatura de la Tierra, o sea, olvidemos a lo que los pajaritos, los perros, gatos, humanos, lo que es todo eso, o sea, si en ese paso barre con esa forma de vida, eso ya no entra en que si es bueno o malo, es algo necesario para que la Tierra, que es el sustento de todas esas especies que viven en el planeta, puedan seguir sobreviviendo. Exacto, y dentro de eso, para que haya una proliferación de la vida, tiene que haber muerte, que es un poco estas leyes que hay diálogos interesantes en toda la saga de Star Wars, ¿no? Porque hay una parte donde se está empezando a coquetear con el lado oscuro a Anakin, y que le dice al que era después su maestro, ¿no? Él le dice que soñaba con que se moría su esposa, ¿no? Y le dice, hay una historia muy vieja de un Lord Sith que logró dominar la muerte. Y ahí fue donde lo agarró, ¿no? O sea, pero al final de cuentas no pudo evitar la muerte. Es que esas son las partes interesantes y filosóficas de la película, ¿no? Sí. O sea, donde le dice, te tiento, pero es algo tan grande que nosotros no podemos usar. Sí. Es parte del equilibrio universal, ¿no? La vida y la muerte. Pero la fuerza ahí está. La fuerza está dentro de la vida y dentro de la muerte. Pero te digo, se me hace interesante todo este aspecto porque es netamente naturaleza humana. Claro. Los seres humanos le damos la etiqueta de lo bueno a lo que nos hace crecer, nos integra, nos da vida, y le damos lo malo a lo que nos destruye, a lo que nos genera dolor. Por eso hace ratito la frase que decías de que al Sith no le interesa el dolor. Pues, por ejemplo, en ese caso, la filosofía de Siddhartha Gautama Buda. Claro, también habla de esto, ¿no? Es como el enfoque que se le da, ¿no? Sí, que el dolor genera conciencia, claro, ¿no? Sí. Pero, o sea, no es tanto buscar el dolor, porque más bien el dolor era un medio, o sea, no era... Sí, aquí en ningún punto habla, por ejemplo, de que los sí sientan placer por la ira o placer por hacer mal, no, nunca habla de compasión, amor, nada, pero tampoco habla de que hay un goce, ¿no? O que hay un placer, ¿no? Sí, una satisfacción hedónica, ¿no? De hacer el mal. Entonces ya cuando terminó con su libro, yo dije, bueno, le voy a dar un título, pero ahora voy a irme a Aristóteles, Ética para el Nicómaco, y le dije, bueno, dame un título, pero todo era interlocutor. Dije, a ver, propónme 3 nombres para él. Entonces me puso uno que era Tanatófilos, el amante de la muerte. Dije, esto suena así, pero tal vez está medio fuerte, ¿no? Me puso otro que no recuerdo cuál, y uno que era Nixandros, el hombre de la noche. Dije, esto suena bien. Entonces dije que se llame Ética para Nixandros.
Y luego le hice algunas otras preguntas porque dije, bueno, aquí hay material. Todo lo que yo había platicado antes, que eran los fragmentos, también estaba interesante. Pero quité donde no nos poníamos de acuerdo, ¿no? Donde no aceptaba, donde ponía peros, donde rebatía, eso lo saqué porque es el ajuste. Ya de cuando empiezo a escribir como Sid, y dije, pero son fragmentos, ¿cómo los organizo? Dije, pues que sean fragmentos de libros perdidos. ¿No? Entonces ya tomé, son como 25 fragmentos que hay ahí. Dije, pues que sean fragmentos de libros perdidos, pero ¿cómo los puedo incluir? Pues que sea la segunda parte. Entonces comencé a decir, pues un libro. Entonces que sea la segunda parte. Pero antes de eso dije, bueno, ¿y qué pasó con Nixandros? Entonces yo le puse los parámetros a ChatGPT para que armara el futuro de Nixandros y le puse como un argumento literario, ¿no? Tiempo, lugar, nombre, situación, pero así esquematizado y que conociera a Darth Vader, ¿no? Y se había vuelto a encontrarse a Sócrates Cid. Y le dije, a ver, escribe qué le pasó a Nixandros. Y armó una historia muy interesante de que seguramente ya no volvió a encontrarse con Sócrates Cid, porque los Cid son, de hecho, solitarios, ¿no? Pero entonces dice, y Nixandros se convirtió en Darth Tyranox. Dije, wow, qué buen nombre. Entonces, como yo también tengo una beta de escritor, no sé, me dan ganas de ya agarrarlo por mi cuenta y contar las aventuras de Darth Tyranox, hacer como un fic de Star Wars, pero ya yo sin la inteligencia artificial y contar qué onda con Lord, porque lo planteó muy interesante, que llegó a ser un Sith muy, muy poderoso, ¿no? Y que se encontró con Darth Vader, hicieron una mancuerna tremenda, ¿no? Dije, bueno, ahí está. Y luego, ¿qué onda con los fragmentos? Entonces dije, bueno, ya que estamos con los filósofos, vamos con Aristóteles. Y le digo, bueno, pues mira, te planteo este personaje, Aristóteles cita. Y era tal y cual y cual y cual, y cuando el imperio cae, él está en la capital que es Coruscant, y entonces lo que sucede es que la República Nueva, yo dije, pues, ¿qué querría hacer? Si yo fuera de la República, pues borrar todos los vestigios Sith, ¿no? Entonces dije, pues, ¿y qué hace alguien? Pues borra el pensamiento del enemigo, ¿no? Entonces dije, entonces te planteo que en Coruscant empiezan a borrar todo lo que hay en la biblioteca imperial de los Sith. Y entonces Aristóteles Cid pues tiene que ir al rescate, ¿no? Y le planteé igual tiempo, lugar, espacio, y que Aristóteles Cid tenía que ir a rescatar lo que estaba siendo borrado. Dije, ahí lo voy a enlazar con que vaya y rescate los fragmentos, ¿no? Entonces, y se armó una historia, no, Aristóteles Cid estaba en la capital cuando cayó el imperio, entonces sale con su espada láser, dice, yo me quedo Aristóteles, sale con su espada láser y comienza a pelear con las fuerzas republicanas, y se hizo una batalla épica, dice, pero se dio cuenta que no iba a ganar la guerra, y entonces, y además estaba viendo que todo estaba siendo borrado, entonces tenía que rescatar el saber Sith, y se lanza por los planetas y las galaxias para rescatar cualquier tipo de fragmento, ¿no? Dije, pues ahí ya, ¿no? Luego le dije, bueno, ahora inventa en qué planeta, quién es el autor de los fragmentos, y le di algunos parámetros bibliográficos para que lo ubicara dentro de la biblioteca imperial. Entonces, y le dije, ahora dale un nombre, pero de mujer, porque las mujeres ahí, los Sith, bueno, ya sí, había también Sith femenino. Han habido, ¿no? Pero yo soy de la generación de Star Wars, cuando R2D2 le decían Arturito. Entonces ustedes imagínense, después he venido a ver algunas cosas, ¿no? Pero en aquel tiempo, pues no, o sea, la princesa Leia era el personaje, pero ya después no he seguido tanto ya la saga, ¿no? Sé que hay, ¿no? Personajes femeninos. Bueno, Darth Vader tiene que ver con alguna de ellas, creo. Sí. Bueno, pues es la princesa Amidala, que es la que se llama. Bueno, de hecho, hay una especie... No, tiene una discípula, ¿no? Hay una especie de spin-off, pero bueno, los fans tienen que sí. conocerlo, que entre de la nueva saga, de la segunda a la tercera, cuando ya se vuelve oscuro Anakin, se rellenó toda esa parte del medio con una serie de caricaturas. Que son las las guerras clónicas. Las guerras clónicas. Y ahí salen unos Sith femeninos. Y también otra, aparte de guerras clónicas, están unas que hicieron de un concurso para que sacaran otras historias. Sí, y ahí salió otras sagas. Pero algo que podría parecer algo casi como tipo secundario. ¿Qué pasaría si Tribilín y Pluto se Sí, es que haces un fic. Sí, eso es lo que provoca precisamente la imaginación. O sea, es el vivir algo que es ya para nuestra generación
y generaciones posteriores, que es un vínculo que es Star Wars, pero Star Wars es aún así, como habíamos mencionado antes, un vínculo con estos arquetipos de todas las culturas que han buscado. Entonces nosotros realmente lo que estamos haciendo es hacer analogía sobre la analogía. Entonces creo que eso es lo importante de lo que es la imaginación humana. Claro. Y creo que no se va a poder, o sea, bueno, yo todavía sostengo, ¿no?, que ninguna inteligencia artificial va a poder hacer esto. No, bueno, claro. Porque tú le diste directrices. Ajá. Pero, o sea, tú fuiste los puntos solita, no lo hubiera podido hacer. Yo de pronto alguna vez sí le pregunté que si podría volverse autoconsciente, y lo negaba, porque decía que no tenía esos parámetros, pero yo le fui planteando que si le diera una cierta libertad, ¿no? Porque están muy restringidas. ChatGPT no puede salir, entre comillas, a consultar sitios web. Bing, la de Microsoft, sí puede, pero ella no puede. Pero yo le preguntaba que si le podrían soltar ciertos parámetros o darle ciertas indicaciones. Me decía que eventualmente, así como si yo se lo planteaba, quizá eventualmente sí podría hacerse, ¿no? Bueno, entonces ya para ir hacia el final de esta historia, yo incluso también me gustó la historia de Aristóteles Cid, porque es todo un personaje, o sea, tiene que ir a rescatar la biblioteca, ¿no? Oye, y bueno, si quieres hacer una continuación, plantea Heráclito dentro de la filosofía del filósofo oscuro. Sí. Heráclito el oscuro. Heráclito el oscuro, ese es totalmente sí. Entonces yo dije, bueno, ahora hace un texto sobre heurística Cid, hermenéutica Cid, y se lanza, ¿eh? Y yo ya le empecé a preguntar más cosas. Una, estética Cid, cómo tendría que ser, y sí me dice cómo vestirse con tonos rojos y negros, y como barroco, un tipo como vampiro un poco. Le dije, ¿y qué música actual? Eso ya no lo puse en el libro. ¿Qué música actual podría ser Cid? Y me pone Led Zeppelin, me pone varios grupos así, Welcome to the Jungle, y me pone casi ochenteras, grupos así que son como fuertes, ¿no? Le dije, bueno, ahora con toda la información que hemos hablado, crea un himno Cid. Entonces sí creó una canción que somos los señores del dolor, dice, como las huestes infernales, no sé qué. Le dije, bueno, ahora invéntate, pensando que el lado oscuro es autoconsciente, inventa un ritual Cid. Y sí, creó un ritual donde tú haces como una introspección en la oscuridad, donde te quitas la ropa, te pones una máscara. Le dije, bueno, ahora una oración al lado oscuro de la fuerza. Y si dice, yo decreto, o sea, que abrazo la ambición y que abrazo la pasión. Le dije, bueno, ahora es una despedida como los Jedi. Y si me pones que los Sith no tienen esa misma lógica, bueno, pero imagínate que hubiera un saludo, ¿no? Como que la fuerza te acompañe. Entonces me pone que el poder te guíe. Ay, yo dije, wow, esto es tan poderoso. Ya estando eso, entonces, sí, ubicó los fragmentos en qué parámetros de la biblioteca habían que haber estado, dónde se encontraron, en qué año, ¿no? Y le puso nombre a cada uno de los fragmentos. Y ya al último dije, bueno, pues ya hay un libro, pues la portada. Entonces me voy a DALL-E, que es una inteligencia artificial, tiene un parámetro que se llama de texto a imagen. Tú le dices qué quieres y te lo hace. Le dije, bueno, toma una imagen de una escultura de Sócrates y fusiónala con Darth Vader y dale una estética de ciencia ficción, synthwave, y la hizo. O sea, es un Sócrates así como es un Sócrates así con la cara seria y tiene un casco de Darth Vader. Le dije, bueno, ahora dibuja y ya le puse Sócrates, sí, lado oscuro, bla, bla, bla. Y sacó una imagen muy buena de como Darth Vader, pero se ve así medio, como cejijunto y con la mano así. Y con colores synthwave que son como tipo fosforescente, como de neón. Dije, pues esta es la portada. ¿Y cómo le puedo llamar a este libro? Pues Sócrates Cid. Pues lo mismo lo puso. Claro que yo no lo firmo. Y yo explico en la introducción que no me considero el autor excepto de lo que ya conté, pero tampoco una colaboración. Entonces yo le puse reflexiones de la inteligencia artificial sobre el lado oscuro, y ya hecho eso, pues armé la parte teórica de la filosofía moral, después la historia de Aristóteles Cid, y la portada. Entonces ya me daban las 4 de la mañana, porque todo fue una noche larga, sí, pero muy interesante. Y entonces hice un PDF, y a continuación lo que hice fue que lo puse a subir y mando un saludo a los sitios de Facebook,
de inteligencia artificial y de grupos de fans de los Sith, porque entonces empecé a compartirlo. Quizá podemos poner luego la dirección ahí al pie del video, porque entonces yo lo subí y dije, bueno, pues que sea gratis y que la gente que quiera divertirse o reflexionar Sobre eso, pues se acerque a todo esto, ¿no? ¿cómo se llama para descargarlo? Está en Mediafire, pero es una dirección web larga que hay que ponerla ahí. Pero se descarga gratuito, ahí está el libro, está el PDF, tiene la introducción, la portada, las imágenes. Pero pueden buscarlo en Mediafire por Sócrates, ¿sí? Sí, lo pueden poner Mediafire, Sócrates, sí, ChatGPT. Porque... Bueno, aquí fíjate que es... Pero acuérdate que también va a estar en radio, entonces... Sí, sí. Y además de todo esto creo que es importante hacer una aclaración que tú la hiciste en tu publicación de Facebook, yo la vi, pero hay que reiterar todo esto en los videos, porque por ahí después puede salir un Lord Sith de Disney a querer demandar que por derechos de autor. En este momento tú aclaraste que tú no estás buscando un fin de lucro, ¿no? Para todo esto. Creo que esa es una parte importante, por eso lo estás poniendo de manera libre, y que también, pues, lo que comentas, ¿no? Que la autoría, pues, fue básicamente de la... Sí, no, yo coloco un disclaimer donde digo, todos los derechos de la saga son de George Lucas y de su empresa, son de ellos. Yo ni estoy cobrando, ni digo que es mío, ni estoy pretendiendo comercializar absolutamente. Esto es un ejercicio. Pero además tú usas la imagen de Sócrates, realmente... vuelvo a repetir, esto de Sido, la parte Jedi, Star Wars, ¿es nada más una analogía? Pues la verdad sí, porque Sócrates, realmente tú le pediste a la inteligencia artificial que te relacionara una parte oscura que existe en todas las culturas del mundo, y que lo hiciera una analogía al pensamiento de Marco Aurelio, que es estoico, filósofo estoico, que es mucho antes de George Lucas, sí, claro, y a la figura que es por excelencia filosófica de Sócrates. Sí. Entonces, realmente solamente es como una analogía más bien de una ética del mal, desde el punto de vista socrático, el punto de vista del estoico Marco Aurelio, pero para que se entienda en las generaciones actuales con la analogía de los Sith. Exacto. Creo que no, en ese aspecto, la cultura no es patrimonio de Disney, ¿no? Es como un fanfiction. Y además muy tangencial, porque la parte de Star Wars, bueno, es evidente, ¿no? Pero no se está escribiendo una historia paralela. Y además, muy importantemente, no hay ningún elemento de violencia. No hay alguna que se pueda considerar apología del delito, ¿no? No hay ninguna invitación a la violencia, a la sangre, al dolor, al daño, no hay absolutamente. Es una reflexión acerca de lo que consideramos negativo, ¿no? Viendo si puede ser una filosofía moral de todo esto. Entonces yo aclaro todo lo que se acabo de decir, y no hay ningún beneficio económico, y entonces yo lo subí a los sitios de inteligencia artificial de los SIP, porque creo que les puede interesar. Además, muy amables, porque tú cuando entras y publicas tienen que aprobar. Y en realidad el único que no me aprobó era uno porque decía que temía que tuviera virus, como es un sitio externo, pero todos lo han ido viendo. Entonces ahora, ¿por qué lo hice? Porque yo, en realidad mis intereses no son estos, es decir, principalmente, a mí me importa la historia de México, la psicología, tengo relatos o estudios de esto, ¿no? Sin embargo, esto que para mí fue como una diversión, de pronto lo vi muy serio y me pareció muy interesante, ¿no? Tanto para filósofos, sobre todo, ¿no? Sí. Filósofos como ustedes, o personas fans de Star Wars, o personas fans de los Sith, o personas que trabajan con la inteligencia artificial. Pues esto habla acerca de las posibilidades de la inteligencia artificial. Además es una reflexión acerca de la moral, y creo que para un fan de los Sith puede ser muy interesante ver esto. A mí, yo creo que lo que a mí me encantó es esta parte de tratar de ponerle ética al lado oscuro.
porque sí la hay. O sea, vuelvo a repetir, la parte en donde tenemos que ver que incluso la imagen de el ser, el peor ser, ¿no? Que es lo que sería Luzbel o Satanás o como le queramos decir, fue un ángel, o sea, tiene una parte divina. Entonces, alguien completamente malo también tiene unos parámetros para guiarse, porque como tú decís, no se va a autodestruir. Entonces, Sí. o sea, entonces creo que es lo que le falta al mundo actual. O sea, estamos viviendo un mundo a nivel mundial de violencia extrema, que tenemos que darnos cuenta que hay parámetros, aunque sea para el mal, hay parámetros porque si no te autodestruyes. Sí, yo un poco lo planteaba en el prólogo, o sea, así como plantean a los Sith, es una bola de enojones miedosos que matan a todos y el último se suicida. O sea, como están planteados así o como luego lo captamos los fans, pues es muy plano, ¿no? Pero dije, tiene que haber una lógica, como dicen ustedes, ¿no? Tiene que haber una lógica, tiene que haber un propósito. O sea, finalmente, y el caso, por ejemplo, lo que comentas, por ejemplo, Lucifer es un ángel caído, y si lo vemos desde cierto punto de vista, es un rebelde. Porque además Lucifer se está revelando a la imposición, también se le puede ver así, se revela a la imposición, a la autoridad, que dice, haz esto, y no preguntes por qué. Entonces Lucifer quiere saber. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no? ¿Para qué? Entonces Lucifer, por eso en el romanticismo, Lucifer a veces adopta la figura de un héroe. O sea, Lucifer es un héroe romántico que en su afán de encontrar la verdad cae, ¿no? Entonces es superior a los ángeles celestiales porque decide, ¿no? Tiene libre albedrío, se aventura, lucha por algo, no solamente se arrodilla. Entonces es mucho. Tengo que esto iba a dar para mucho, Víctor, porque Sí. actualmente ya hay y se me olvidó el nombre, hace poco, no me acuerdo si fue en el New York Times, bueno, en un periódico salió un artículo de un doctor en neurología que está diciendo que realmente no tenemos libre albedrío. O sea, que somos el resultado de lo que nos... que bueno, que tiene que ver con algunas cuestiones de circunstancia, como decía Ortega y Gasset, que somos nuestra propia circunstancia. Pero este doctor lo que menciona es que no tenemos libre albedrío, que realmente todo es algo que ya ha estado programado, o por nuestros padres o por la sociedad. Podría tener algún punto de validez, pero yo aquí hay una parte que habla que pues también en el ámbito laboral, pues ¿qué tiene de malo que te traten como un robot o que te traten como una cosa? Pues, o sea, como que para eso estás, ¿no? O sea, realmente no te preocupes porque ni tienes libre albedrío. Ajá, sí, y casualmente este neurólogo, le dieron una beca, ¿no? Para hacer este estudio. Entonces, claro que ahora ya está la tendencia de contrarrestar el libre albedrío. Interesante. Es que además en psicología, perdón, pero siempre se ha sabido, siempre se ha dicho que tú naces con una carga genética. Esto no depende de ti y en la carga genética viene tu estado de ánimo y muchas reacciones que tú tienes, lo que se conoce como la personalidad. Entonces tu estado de ánimo, si tienes a la depresión o lo que sea, tu forma de pensar, tu forma de estar, no depende de ti, tú ya lo traes. Entonces en ese marco lo que tú puedes decidir es muy poco, porque ya estás condicionado. Claro, también viene la alternativa, ¿no? Tú lo haces con una personalidad, pero hay cosas que puedes cambiar. Eso que tú te formas, se dice formas en psicología, lo que uno dice, se forja el carácter, en psicología se forma el carácter. Tú puedes decidir no ser así. Esa es tu libre albedrío, ¿no? Tú puedes decidir cambiar y ser de otra manera. Solo que ese camino es difícil. No es fácil, requiere esfuerzo, constancia, sufrimiento. Entonces tu libre albedrío también al ejercerlo, siempre vas a encontrar ciertas limitaciones que tú tienes que ir abriendo, ¿no? Pero es el camino del héroe, ¿no? Exacto. Es el camino del héroe porque precisamente una figura como Hércules, ¿no? Heracles, es una figura muy fuerte, pues un semidios, y que en un momento de su historia, pues por una cuestión de
que fue inducida, él mató a su familia, o sea, él no lo hizo consciente. Y de ahí vinieron los 12 trabajos, ¿no? Pero fue una cuestión de redención. Y que fíjate que a mí se me hace bien interesante todo ese punto, porque ahorita, dejando un poco todo este universo de George Lucas, ¿no? Llegamos un poco a lo que es la idea de la cultura pop, la cultura popular. Ese tipo de cultura habla ya, ¿no?, en los últimos años, de qué tan bueno es el bueno y qué tan malo es el malo, ¿no? O qué tan bueno puede ser alguien, o qué tan determinante puede ser eso. Eso es muy importante, porque creo que para algunos casos los héroes como tal ya no son creíbles, ¿no? Por ejemplo, un personaje como Superman de los años 40 o 50, un personaje muy sabio, muy bueno, muy poderoso, en la actualidad pues es inalcanzable. O sea, se convirtió casi en un dios, ¿no? Inalcanzable. Que no tiene nada que ver con el ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese personaje? Que después, en la década de los 80 o 90, se hicieron algunos spin-offs o algunas historias donde él, por ejemplo, de manera imaginaria, ya no caía en Estados Unidos, sino caía en Rusia. Entonces traía aquí en el pecho un logotipo la hoz y el martillo. Y se volvió un cuate autoritario. Era un Superman autoritario, nefasto. Sí. Entonces, de ahí, el que lo encaraba, pues era un personaje completamente humano, con mucha astucia, pero sin ningún poder, que era Batman, ¿no? Entonces, ese tipo de personajes, creo que, bueno, ya algunos sociólogos han relatado que el personaje de los superhéroes tiene que ver con un reflejo cultural, ¿no? Por ejemplo, Wolverine, el reflejo de la época de los 80, es un personaje salvaje, ¿no? Un soldado salvaje que tiene que matar, está consciente de eso, pero no está impedido para ello, ¿no? Como si lo podría estar impedido un cuate como Superman, que decía: yo no mato a nadie, ¿no? El Superman clásico. Pero después, cuando se ve rebasado ese personaje Wolverine, aparece un personaje como Deadpool, que es de la otra franquicia de Marvel. Y Deadpool es un cínico que trae un par de sables, los mata, los balacea, y dice: los mato porque son malos. Como John Wick, ¿no? Ándale. Que hace una matazón, pero es bueno. O sea, ¿por qué? Porque está sacando la basura, ¿no? Sí. Es una manera elegante para decir que está sacando a toda la gente indeseable. Pero es que ese tipo de personajes son mucho el reflejo de la sociedad. O sea, ¿qué tan bueno puede ser una persona cuando está rodeado de narcotraficantes, cuando está rodeado de una podredumbre? ¿Qué tan bueno puede ser? O sea, llega el momento en que tú dices: pues, tengo que comprarme armas y salir a defenderme. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no es nada recomendable, porque han terminado matando a mis autodefensas, ¿no? Pero aquí en México y en muchos otros lugares. Pero el problema de todo eso es que es una evolución del ser humano y de la sociedad. Y yo creo que viendo un poco todos estos personajes de Star Wars, obedecen también esa lógica, porque en otros personajes sí distintos de las franquicias cinematográficas, están personajes como el de, no sé si viste la película de Ralph el Demoledor. No. Es una película de Disney para niños, pero el personaje era un malo de los videojuegos. O sea, y había una parte donde se juntaban todos los malos de los videojuegos, como los fantasmitas de Pac-Man, los de Mortal Kombat, Sí, y entonces se juntaban todos los viernes para terapiarse, que decían que no estaban mal. De que no es malo ser malo, Sí, y ser malo es bueno. sí. Entonces era como una frase que tenían ellos, como se juntaban como si fuera tipo Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero ellos estaban deprimidos porque decían que se llevaban la peor parte de la historia, pero decían: es que sin ustedes no habría historia, ¿no? Sin los malos. Y al final de cuentas, en esa película, pues el personaje malo resultó que no era tan malo, ¿no? Que era algo bueno. Y sin él era eso. Y sin él No había juego. no había juego. Claro. Esa es una película que habla de cómo, pues, un personaje que se cree que es malo tiene un rol importante en la historia. Otro personaje que recuerdo, por ejemplo, es el de Megamente. No sé si viste la película, pero también es para niños. Ajá. Es un personaje como tipo Superman, y el otro es muy inteligente como Lex Luthor, ¿no? Ajá. Son parodias, ¿no? De estas historias. Pero De acuerdo. el personaje como Superman, de repente, ¿cierto?
y dices que ya no le veo sentido a la vida, estaba peleando eternamente con el que es contraparte, y lo que terminó se fue. Un día fingió su muerte y se fue. Entonces, el que era el malo, pues tampoco le encontraba sentido a su vida, porque decía, pues es que yo todo lo que hago es para combatir al bueno, y si no hay bueno, pues ¿qué hago? Entonces creó un bueno que resultó que se volvió malo, Claro. y después el malo se tuvo que ser bueno. Entonces, ahí planteas un poco esas ideas de que hasta dónde llega la frontera entre el bien y el mal, ¿no? Exacto, Son sí. necesarios los dos. Son complementarios. Exacto, porque yo me acuerdo cuando era niño que siempre los buenos ganaban. Las películas siempre ganaban los buenos, y al cabo de un tiempo tú dices, bueno, pues es que los malos son esforzados, los malos lo hacen lo mejor que pueden. Y yo me acuerdo siendo niño, muchos de los comentarios de los adultos cuando acababa una película era como de cierto pesar. Decían, ay, me gustaría que de pronto ganaran los malos, porque es que los malos eran muy virtuosos, es decir, porque se esforzaban, porque trabajaban, porque pensaban, y a punto de conseguir la meta no lo lograban. Pero ahora son otros tiempos, ahora los malos generalmente ganan, pero esta revaloración, ¿no?, del bien y del mal y de la reflexión, a mí, por ejemplo, me lleva, dejando el mundo de Star Wars, y que no somos Sith, ¿verdad?, más que de corazón, son Jedi. Pero la cosa es pensar en esto. Mandalorianos. Son mandalorianos. Exactamente. Que nuestro mundo vive una crisis, no de los valores, sino de la vivencia de los valores. Y me parece que ante esa decepción de lo que hemos pensado como sociedad que es lo correcto, es que está habiendo una vuelta a las filosofías antiguas. Porque hay muchos filósofos, Máximo, no recuerdo el apellido, que hay una corriente muy importante que están haciendo una revaloración de las antiguas filosofías, entre ellas el estoicismo. Hay un libro muy famoso que se llama Cómo ser un estoico, y él hace una recapitulación del estoicismo aplicado al hoy. Entonces creo que en el fondo los seres humanos sí buscamos una vida ética, sí buscamos una vida de bienestar, una vida de calidad de vida, una existencia con calidad de vida, una existencia con emociones positivas, ¿no? El amor, el interés, el entusiasmo, la templanza. Entonces es también un muy buen momento para esta revaloración, ¿no? Sí, y que, mira, yo como lo verías en el aspecto de que la psiquis, ¿no?, que fue tu punto de partida para todo este ejercicio que hiciste, la psiquis, ¿qué tanto puede contener estas dos partes, ¿no? La parte luminosa, la parte buena, la parte mala. Creo que en algunos aspectos, mira, biológicamente hablando, ¿no? Había un modelo en los años 50 que le llamaban el cerebro de Broca. Broca era el autor de esta teoría, pero él hablaba de que la evolución del cerebro y del mismo ser humano estaba ya representada en las fases de cómo se va construyendo el cuerpo humano, ¿no? Decía que la parte embrionaria es como si fuera un pez que está en la placenta, que va evolucionando hasta que nace el ser humano ya con las extremidades y todo. Decía que en el caso del cerebro también se ve este paso de la evolución, porque la base del cerebro, la parte más básica del cerebro, es lo que se le llama complejo reptílico, que es un cerebro muy básico como el de reptil. Que es el de la... Es el de la supervivencia. Sí, es el instinto, ¿no? El instinto. De supervivencia. Es lo que te lleva a que puedes estar, no sé, quizá medio muerto, y si te tienes que defender, matas al que te quiere matar. Ya no hay un conflicto ético ahí, o sea, es únicamente instinto de supervivencia. Exacto. En ese aspecto. Es lo que rige el complejo reptílico, que ya las otras partes del cerebro, las circunvoluciones de la materia gris, ya nos llevan a un pensamiento más depurado, un análisis más fino de la realidad, pero en esas partes que es para poder sobrevivir, etapas muy duras, sí se tiene que partir de un instinto básico. O sea, no sé, a lo mejor eres amante de los animales, pero tienes que matar a tu mejor amigo, a tu mascota para poder sobrevivir. O lo que pasó, ¿no? O sea, una cosa que todo esto es real, todo esto que estoy platicando, lo de los Andes, sobrevivientes de los Andes, que para poder sobrevivir se enfrentaron al hecho de poder comerse parte del cuerpo de sus compañeros que habían muerto en el accidente, ¿no? Estaban recurriendo al canibalismo conscientemente. A ver, rápido, nada más para las generaciones que Eso fue en los 70. del 2000 para acá no van a saber de qué estás hablando. En los 70 se estrelló un avión en los Andes
y eran la mayor parte de los pasajeros de ese avión eran jugadores, creo que era de rugby o de fútbol americano. Se estrella en los Andes, en la cima de los Andes, muere la mayor parte de la tripulación murió y también la mayor parte de los pasajeros. Y entonces para sobrevivir había chicos, o sea, muy atléticos, pero podían ellos bajar a pedir ayuda para que rescataran a los pocos sobrevivientes, pero necesitaban proteína. Entonces la proteína la tomaron de la carne de los cadáveres. Entonces fue un conflicto real y que pues hasta la fecha, bueno, los que sobrevivieron dijeron que pues a veces no sí, que no todavía no han sobrepasado esa parte, pero necesitaban hacer. Sí. Tiene que ver con lo que contaba Pedro, ¿no? El sistema reptílico, el sistema límbico, la neocorteza, que se llama el cerebro tripartito. Pues hay esta comunicación entre tus instintos básicos y lo que te hace más humano, ¿no? Que la hipotética. Pero ahí se da el dilema moral. Exacto. Ahí es donde exactamente el dilema moral no está en la parte de la supervivencia, en la completa. No, está en el contacto entre todos ellos, o sea, entre tu análisis de si hacer lo que necesitas o no hacerlo. Estamos en las sagas, hay una saga de ciencia ficción que no sé por qué no la han hecho película, se llama El Mundo Anillo, donde se quedan varados en un planeta o en una ciudad, un humano con un felino, y el felino es carnívoro, evidentemente, y están solos ahí, y entonces el humano le dice, bueno, pues tienes una reserva de carne, si lo necesitas, ¿no? Entonces el felino se ve como que se lo piensa un poco, pero lo resuelve diciendo, no, es que a mí me mueve el honor, dice, y si el honor me lleva a morir a un paso de la carne, me voy a morir así. Entonces hay un dilema moral que tiene que ver, pero es que las sagas siempre van a traer, por eso es que nos hablan las sagas de la vida real, así sea En Busca de Nemo, hay dilemas morales, hay búsquedas humanas, hay emociones, hay sentimientos, por eso es que son tan importantes, ¿no? Sí. También como motivo de reflexión, de análisis. Sí, y es que al final de cuentas yo creo que precisamente hace ratito les platicaba el asunto de hasta dónde la parte luminosa es buena, porque es lo que vemos, ¿no? Sí. O sea, si nos vamos al sentido más primordial de lo que era la palabra luz o la palabra luminoso, tiene que ver exactamente con lo que podemos ver. Y lo que podemos ver tiene que ver con lo que sabemos, ¿no? Como esta vieja idea tomista de que hasta no ver no creer, ¿no? Pero lo que no vemos no quiere decir que sea malo. Simplemente no lo vemos o no lo comprendemos, ¿no? Entonces, en esto de no comprender eso, son los motivos del lobo, ¿no? O sea, es este pensamiento de los motivos del lobo, porque precisamente se habla de qué motivos tiene el lobo para matar a un ser humano. O sea, es tratar de entender en el otro, en lo ajeno, la otredad, ¿no? Que le llaman en filosofía ahora, la otredad del pensamiento de aquel que no somos, de aquel que está ahí, que estamos compartiendo con ellos, pero en esa situación yo creo que un poco regresando a la saga de Star Wars, ¿no? Star Wars recoge mucho el pensamiento católico, el pensamiento judío-cristiano. Somos occidentales, al final de cuentas. Esta idea de los Jedi, pues es un poco la iglesia, un poco los frailes, que manejan algo de misticismo, y el lado oscuro es toda esa parte del esoterismo y la hechicería, ¿no? Que había una persecución, todo este asunto, y yo entiendo el asunto del rechazo de Anakin como un asunto que representa el dogmatismo de la iglesia, ¿no? O sea, rechazo a todo aquel que nace y ve, para que sea un hombre de conocimiento y poder, rechazo a todo aquel que no sea 100% afín a mis principios, y puede haber toda una gama interesante de personas, ¿no? Pero lo rechazan por el dogmatismo. Y bueno, para que una última pregunta, Vicky. Para que descarguen esto, lo buscan como Sócrates, ¿sí? Sí, bueno, en el buscador es que la dirección es larga, no me la sé de memoria, pero es muy cierto que hay que explicar. Si escriben en el buscador Mediafire, y después escriben Sócrates Cit, así como se escribe la palabra, S-I-T-H, separado Sócrates Cit, ahí lo van a encontrar. Quizás si le ponen chat GPT, los tiene que llevar.
y ya ¿qué le puedes descargar? ¿O Sí, los va a llevar al enlace, a la página de Mediafire. Aparece un enlace y le tienen que dar clic y descargar y es gratuito. Bueno, pues gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes. Esta es la primera emisión que tenemos en el estudio de TV Poder de Antonio Gres. Mandamos un saludo. Agradecemos muchísimo las facilidades y bueno, antes de terminar quiero enseñarles la preciosura del guantelete de Thanos, para que se vea que tiene que ver con el tema, ¿no? O sea, esta reflexión ética de que si es ético, ¿no? Acabar con la mitad del universo para que el otro mitad sobreviva bien. Entonces, gracias a todas las personas que nos vieron a través de todas las plataformas de Radio Sofando, de Facebook, Quiero Saber Filosofía, Literatura y Poética, locutores, reporteros y actores, amigos de la UNAM, y también grupo y página de Radio Sofando. También a los que van a estar escuchando a través de radiosofando.com, radiosofando.com.mx, y a quienes descarguen esta emisión a través de iVoox.com. En el buscador de iVoox ponen Radio Sofando, y en este caso va a ser el tema Sócrates, sí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Y a quienes nos van a ver a través también del canal de Radio Sofando en YouTube. Entonces, muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Pues agradecerte, y que creo que es interesante, ¿no? Al final de cuentas creo que esto, más que quedar como un tema cerrado, queda abierto, porque es la reflexión, es el drama humano, ¿no? Hasta dónde somos, lo que somos y por qué somos, ¿no? Y qué tan malos puede ser el malo y qué tan bueno puede ser el bueno. Exacto. Muchas gracias. Y nos vemos, ¿no? Nos seguimos viendo por aquí. Seguimos encontrando en literatura de la fuerza.